profundizar en otra que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo y que es así como el reto de romper todos los paradigmas de todo lo que hemos creído hasta ahora, de lo que debemos hacer y empezar a reflexionar sobre lo que verdaderamente hay que hacer para tener una educación bolivariana, para transformar la realidad, que es así casi como una redundancia. O transformamos la realidad o no somos bolivarianos. Por lo tanto, para mí la educación bolivariana debe tener un carácter emancipatorio. Y es por eso que voy a denominar mi intervención justamente en esa visión dialéctica que permite construir el saber emancipatorio. Quería leer como epígrafe algo que dijo Mao Zedong, que el peor enemigo de la revolución es el burgués que muchos revolucionarios llevan adentro. Yo diría que fue generoso Mao Zedong, porque creo que todos llevamos el burgués adentro. Lo que pasa es que hay uno que hemos decidido sacárnoslos intencionalmente e ir tomando conciencia que por nuestra sangre está permanentemente la cultura burguesa. Marx le decía una vez a Engels, recuérdate que estamos formados, parafraseándolo por supuesto, de la ideología alemana. Todos los días tenemos que revisarnos. Marx se revisaba y nosotros no nos revisamos. Nosotros no somos autocríticos para saber que lo que estamos haciendo está lleno de errores y que estamos sometidos, así como el machismo, no es una cosa que se elimina, sino en un acto consciente, porque forma parte de la cultura. La discriminación es algo que llevamos como parte de la cultura, igual la cultura burguesa, que tiene varias características que voy a señalar. Tenemos que hacer un esfuerzo por quitárnosla, y no solamente los que se llaman revolucionarios, sino toda la sociedad entera. Y sigo con una frase del Che: si fuéramos capaces de unirnos, qué hermoso y qué cercano sería el futuro. La revolución educativa está en la posibilidad de hacer la educación un acto colectivo y que la individualidad se realice en ese colectivo, porque nosotros vivimos en sociedad. Yo no creo que la escuela, que es un invento del capitalismo, haya sido creada para acabar con el capitalismo, sino para reproducir el capitalismo. Tenemos siglos formándonos para reproducir el capitalismo. Y más allá de una de las ideas que me han antecedido, recuerdo textualmente lo que acaba de decir Omar, que nosotros estamos cargados de una visión, y también lo dijo Luis, estamos cargados de una visión de contenido. Cada vez que hablamos de formación, está la lista de contenidos: marxismo 1, marxismo 2, no sé qué, las tres fuentes y tres partes del marxismo, las tres fuentes del bolivarianismo, y entonces parecería que es como cuando uno le dice a los niños: vamos a aprender las normas del buen oyente y del buen hablante, y te las aprendes de memoria. Y entonces cuando el niñito que saca 20, o sea, es un buen oyente y un buen hablante, no deja hablar a los demás, pero respondió las preguntas bien, por lo tanto tiene 20. Y el niñito que tira taquito, que no ponen atención, resulta que ese niño ese niño que deja hablar a todo el mundo, que saluda, que tiene esas normas, resulta que se le olvidó una pregunta y por lo tanto es un mal oyente y un mal hablante. Entonces el problema del aprendizaje no es aprenderse de memoria los contenidos para pasar un examen. En nuestro primer libro de evaluación cualitativa, ¿qué señalábamos? Lo primerito es que la gente en nuestra educación no estudia para aprender, sino para pasar. No existe el aprendizaje significativo, sino el que uno quiere aprender y para uno tiene significado. La escuela no puede ser alienada
y la escuela nuestra es alienada porque hace extraño para el niño el aprendizaje, que es la función fundamental y para el individuo. Bachillerato es una pesadilla. La gente lo que hace es tratar de ver cómo se gradúa, y aquello que dicen NER no saben para qué estudia, quizás por el espíritu competitivo de ser el mejor, porque es una competencia que hay. Entonces resulta que no se aprende para pasar, se aprende para aplicar el conocimiento. Entonces meto el primer criterio: diferenciemos conocimiento de saber, porque el conocimiento es aquel que puede dormir eternamente, pero no nos resuelve ningún problema. El saber es aquel que aplica uno para resolver problemas, está contextualizado. Y entonces el saber popular puede ser mucho más importante y útil que un conocimiento que, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería, recuerdo yo, que decían al final: si me hubiesen dicho para qué servía la matemática, la hubiese aprendido. Ahora que estoy finalizando la carrera, es cuando entiendo para qué me enseñaron eso. No hay un currículum que vaya relacionado con la praxis social que va a tener ese profesional. O cuando los egresan y dicen: ahora es cuando vas a aprender. O sea, quiere decir que en la universidad todo te pasa por debajo porque no te enseñan para aprender. Y cuando vayas no, este es un novato, tú recién graduado, ese no sabe nada. Entonces recuerdo a mis alumnos del Politécnico de Guayana que me decían: ¿cuál es la diferencia entre un tecnólogo y un ingeniero? Bueno, nosotros hacemos el trabajo y ellos cobran más. Porque resulta que la idea era que el que sabe el trabajo es el que está metido en el proceso productivo, y los que dirigen no tienen que saber nada. Entonces, bueno, hay evidentemente, y una de las cosas que yo, cuando tuve la oportunidad de estar en la universidad pedagógica, en el pedagógico de Caracas, yo le decía a mis colegas, mis compañeros: este pedagógico es el pedagógico de Caracas porque conocemos de la pedagogía del caraqueño y de las necesidades de formación del caraqueño, o porque queda en Caracas. Porque yo aquí no oigo hablar cuál es el problema que tiene la formación en los barrios, cuáles las dificultades para aprender un niño que vive en hacinamiento, o que es hijo de una prostituta, o es hijo de un malandro. Y recuerdo aquel cuento dramático de la maestra de preescolar que me contó que un niño llegó y dijo que él quería ser, cuando fuese grande, malandro. Y no le podía explicar, y le dice: malo, malandro, si mi tío todos los días trae un fajo de billetes. Y el siguiente día llegó el niño y le dijo a la maestra, con 4 añitos, le puse: este es el hierro con que trabaja mi tío. Y le puso el revólver en el... O sea, ¿cómo tú educas a un niño así? Entonces, que me decía la maestra de preescolar: ¿cómo hago para enseñar valores? Y en el 2002, cuando el paro sabotaje petrolero, que nosotros hicimos lo indecible para que no suspendieran las clases en el pedagógico de Caracas y en todos los colegios, resulta que mis hijos, que tuvieron la fortuna de estudiar todos en colegios del Estado, tenían unos valores que yo sentía la diferencia de todos aquellos colegios privados, donde realmente hasta ese momento parecía que la educación no era política, y lo que le habían enseñado en esos colegios privados era la discriminación, la competencia, el chauvinismo, etcétera, una cantidad de contravalores sociales, la falta de solidaridad, la competencia, el individualismo, y sobre todo para conocer la realidad con una visión absolutamente reduccionista y fragmentada de la realidad, en donde la ciencia se ha dado el lujo de fragmentar tanto el conocimiento, que a nosotros nos enseñan el rompecabezas, como que si todas las piezas estuvieran separadas y no hubiese una articulación entre el conocimiento. Entonces, no es un problema de estudiar más, no es un problema de formar, es un problema de vincular el aprendizaje significativo con la posibilidad cierta de mejorar las condiciones de vida. Esa frase fundamental que los define como bolivarianos,
la mayor suma de felicidad posible no se puede lograr si no logramos la independencia que no la logró Simón Bolívar, y que cuando uno ve en la historia de nuestro país que primero se firmó el Acta de Independencia y muchos años después se hace la batalla de Carabobo y uno cree ahí. Una vez me preguntaron, un momentico, ¿cuándo se libertó Venezuela? ¿En el 21 o en el 11 o en el 10? Porque uno declara lo que quiere, uno firma un acuerdo social, pero después hay que luchar para conquistarla. Chávez nos dejó esa firma, nos dejó todo un adelanto, pero la lucha la tenemos que continuar. Y cuando recordemos a Chávez, no lo recordemos como que nos dejó el trabajo hecho y la tarea hecha, porque Bolívar ya había dejado una tarea hecha, pero en el mismo 30 hubo la traición y se dividió la Gran Colombia y volvimos hacia atrás. Y bueno, otras historias que tuve la oportunidad que Omar la echara para que se dieran cuenta que el proceso de independencia y soberanía no es una lucha de hoy, es una lucha de siempre, y se nos ha negado la historia. Tuve la suerte de tener una mamá y una abuela bolivariana, aunque soy de padre inmigrante, y por eso tuve la posibilidad de las dos culturas. Es importante entender que la formación bolivariana la tuvimos muchos antes que Chávez. Y cuando Chávez llegó nos identificamos mucho. Y es verdaderamente agradable saber que Omar y yo estuvimos unidos en lucha. Yo desde Guayana y él desde aquí. Y después nos unimos en el pedagógico. Y estamos en el mismo lugar y hemos dicho cosas que Chávez identificó. Pero cuando nuestra lucha antes del 99, ¿cómo era? Pegábamos un afiche, o sea, corremos suerte de estar vivos, estamos vivos y pudimos tener el honor de vivir y compartir con Chávez esta etapa de la historia, porque cada vez que nosotros hacíamos un acto, aunque sea pegar un afiche, se nos ponía preso. Los jóvenes de hoy no tienen idea lo que significa luchar con lo que se llamó aquí en Venezuela la democracia representativa, que creó la figura del desaparecido. Esta democracia representativa que tanto alarde se le da, tuvo más muertos que muchas dictaduras sangrientas en América del Sur. Entonces, para mí, la complejidad de esa realidad es el primer reto que tenemos que entender. Una realidad histórica de lucha, de enfrentamiento, de clase, y que hoy nos atrevemos a decir que vamos a cambiar la sociedad por una sociedad distinta, cuya única alternativa es la abolición del sistema capitalista para acabar con la barbarie. Entonces la educación bolivariana tiene que ser la educación para abolir el sistema capitalista de raíz en nuestra patria y en todo el planeta. La praxis tiene que estar unida entonces, teoría y práctica. A mí me duele ver la improvisación de los llamados revolucionarios que ni conocen la realidad concreta y son capaces de decidir por todos. Tenemos un estancamiento en Guayana porque no se conoce la realidad a fondo de lo que está pasando. Nacionalizamos unas empresas que eran unas chatarras y que en el resto del mundo han acabado, y resulta que tuve la oportunidad de conocerlo en los años 80 cuando me fui, en los años 70 y pico cuando me fui para Guayana. Viví la etapa más dramática del neoliberalismo en Guayana, donde las condiciones de trabajo eran las peores que ustedes se puedan imaginar, cómo morían los trabajadores. Y 30 años después seguimos con las peores condiciones en las acerías. El objetivo 5 de la patria está siendo burlado porque la organización del trabajo en las empresas básicas es de altísima contaminación. Se compra la salud de los trabajadores. Hay un bono de altura, un bono de calor, un bono de riesgo. O sea, si usted se contamina, yo le pago más. Y entonces hay una cifra que decían en estos días, ¿no? Oye, pero pobrecito, a la gente de Sidón no le gusta jubilarse, porque cada vez que se jubila, ahí mismito se muere. Claro, 30 años en un horno, son unos lisiados, cuando dejan de trabajar,
Bueno, de casualidad no se murieron estando en Sidor, si se lograron salvar. Entonces, realmente, ¿por qué estamos luchando? ¿Estamos luchando por hacer que las empresas básicas sean productivas o estamos luchando para que haya una organización del trabajo donde el ser humano sea la primera figura, lo más importante? Entonces, claro, hay una visión errada que parte de la visión de la formación, de la educación. ¿Por qué digo esto? Porque el saber hacer que ha sido secuestrado por la burguesía, por los patronos, porque todos los trabajadores saben cómo se produce el hierro, cómo se produce el acero, pero de manera colectiva, porque se fragmentó tanto el trabajo que la única manera de producir es colectivamente. Pero no les permiten reunirse para tomar decisiones. Y las decisiones y las iniciativas, las invenciones son robadas por el capitalismo para incluso ir en contra del propio trabajador. Hay un trabajador de Alcázar que me decía una vez, ¿cómo es eso de que yo no genero plusvalía? Porque no genero ganancia, dice él. ¿Quién me mete ese cuento que nosotros nos comemos la ganancia de Alcázar? ¿Y quién se queda con los millones? Porque hay tanto rico en el mundo gracias a nosotros. Porque se cree que la plusvalía se analiza en la empresa. No, la plusvalía se analiza donde se produce, fuera de aquí, en Estados Unidos, en el otro lado, en el diferencial cambiario, en todo eso. Entonces una vez dijo alguien que me pareció una aberración, uno de los nuestros, es que los trabajadores se comen la plusvalía. Bueno, lo que pasa es que los trabajadores tienen unos salarios muy grandes y ellos creen, están comiéndosela, que el salario de los trabajadores es muy grande y no entienden porque nunca le alcanza nada para el mercado, porque el capitalismo es insaciable. Mientras más te pagan de salario, más tienes que gastar para poder vivir. Por lo tanto, nunca perderán ellos. Nunca. Y lo peor de todo es que se crean diferencias salariales entre los sectores del pueblo que generan una inflación falsa y hacen que las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan en el sector obrero son abismales. Entonces tenemos obreros de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que se han dado, el problema fundamental es entender cómo se desarrolla el proceso productivo. Y la primera, ¿para qué nos formamos como profesionales? Digo yo, ¿para qué? No es para el trabajo, para hacer un trabajo más digno, para descubrir cosas, para vivir mejor. Y el trabajo no es solo lo que produce bienes materiales, sino el que produce también bienes espirituales, bienes intangibles, el deporte, la salud. ¿Eso no es trabajo? No, para el capitalismo no, para el capitalismo es pérdida. Porque para el capitalismo el trabajo es generación de plusvalía y el ser humano es una mercancía que se vende su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué educación tenemos que hacer? Vamos a cambiar la educación desde las universidades, desde las escuelas. La revolución educativa va a cambiar el medio de trabajo. No, es el trabajo emancipado el que va a cambiar la educación. Yo no digo que nos quedemos cruzados de brazos en las universidades, sino que no aprendamos desde las universidades, sino aprendamos desde la realidad social. No aprendamos desde la escuela, sino de la realidad comunal. Nosotros tenemos que unir escuela-comunidad, universidad-trabajo, porque si no, podemos darle oportunidades cada vez más a la gente para que llegue a las universidades y después que se gradúen serán los grandes desempleados, como nos está pasando con más de 5.000 docentes egresados de la educación que no tienen trabajo, porque el problema no es pensar que nosotros podamos a través del Estado crear todas las fuentes de trabajo para todo el mundo. Hay que buscar formas socioproductivas y me van a decir a mí que los alcaldes no tienen nada que ver con el desarrollo socioproductivo de las ciudades. Me van a decir que los gobernadores no tienen que ver con el desarrollo socioproductivo de las ciudades, que los concejales. Bueno, en el Estado burgués sí, pero no lo hacen. Pero en el Estado comunal, que es el que debemos construir, acabando con ese Estado burgués, lo socioproductivo tiene que ser el elemento fundamental. No porque yo sea economicista, sino que simplemente ¿por qué trabajamos? ¿Y para qué trabajamos?
pero lo más doloroso es para quién trabajamos. La gente no sabe lo que produce, hace extraño su producto del trabajo y hace extraño también el trabajo mismo. La relación con la naturaleza y la relación con los demás. Entonces yo presento un esquema en el libro de Dialéctica del Saber Emancipador de la necesidad de visualizar la formación totalmente unida al problema del trabajo cooperante y el trabajo colectivo. O sea, la formación revolucionaria, la formación bolivariana, tiene que estar unida indisolublemente con el trabajo cooperante y el trabajo solidario y además con la investigación participativa. A mí no me tienen que investigar los demás, yo tengo que investigar. En una sociedad de clase, el que transforma la realidad es el que la sufre y la vive. Esta es una sociedad de clases, por lo tanto, el sujeto de la revolución, el pueblo organizado, dirigido fundamentalmente por la clase trabajadora. ¿Y por qué digo la clase trabajadora? Porque es la clase trabajadora la que vive la contradicción fundamental del capitalismo, que es trabajo asalariado, capital. Si yo trabajo de manera independiente, no tengo la posibilidad de enfrentar la contradicción fundamental. Tengo otras formas de lucha que acumulo, pero lo que tengo que eliminar, como lo decía Chávez permanentemente, el control obrero sobre la producción, no significa el control obrero para producir más, para que se lleve nuestra riqueza. Control obrero para el capitalismo es control obrero de todos los procesos de la producción, que implica no solamente la producción, sino el consumo, la distribución y la comercialización o el intercambio. Sidor no lo va a salvar la producción, lo va a salvar el intercambio y lo va a salvar las nuevas relaciones sociales de producción. Por lo tanto, esa triada que hay que unir, investigación participativa, trabajo cooperante y colectivo y formación permanente, hace que uno vaya a romper varios paradigmas, y uno de ellos es el ambiente alienante de la formación. Yo no creo ya en el aula de clase como el elemento fundamental de la formación. Así como los médicos no pueden concebir formarse sino en un hospital atendiendo enfermos y curando realmente a seres humanos reales, no podemos seguir creyendo que el derecho se ejerce aprendiéndonos de memoria las leyes, o que la política se ejerce aprendiéndonos los anteriores pensadores de la política, ni que la economía se ejerce buscando las contradicciones que hay y resulta que todo eso está vivo. No podemos ser chavistas y pensar que Chávez nos dio la fórmula, como también pensar que Marx nos dio la fórmula o que Lenin nos dio la fórmula. No, el mejor homenaje que le podemos hacer a Chávez es saber que él vivió esa época y que más tarde, cuando recordemos a Chávez, digamos, ¿qué haría Chávez? No en el pasado, sino en este presente, porque Chávez no va a vivir este presente y nosotros lo que saquemos de él lo tenemos que aplicar a la realidad concreta, conociendo profundamente nuestra realidad. La primera condición para transformar la realidad es conocerla, pero no conocerla en su apariencia, porque como decía el propio Marx, si la realidad se conociera tal como es, con su apariencia, la ciencia se obraría, no sería necesaria la ciencia. Pues ahí es donde está el problema. Hay que ser humildes, hay que reconocer que todos tienen un valor en el aprendizaje y en el conocimiento. Y como decía uno de los pensadores Levi, que utilizo en uno de los libros, si estamos tentados a llamar a alguien de ignorante, piensa por un momento donde su conocimiento vale oro. Todos los seres humanos tienen un conocimiento que vale oro. Nadie conoce más la situación de cada quien que la propia persona y su ambiente. Lo que pasa es que la idea de que los que saben son los que tienen carreras universitarias también ha sido producto de nosotros mismos, de creer que los títulos son los que valen. Yo creo que hay que estudiar. Yo soy una estudiosa permanente. Yo me siento identificado con el legado de Chávez en decir que cada día hay que estudiar,
todos los días y siempre serán insuficientes. Y mientras más estudiemos, sabemos que tenemos que estudiar mucho más. Pero no se trata de una visión paralizante. Yo, en uno de las maneras de cómo, porque es fácil decir, bueno, tú estás diciendo que hay que salir de ese círculo vicioso del capitalismo, que genera plusvalía y entonces cambia la educación, y aunque salgamos de las universidades llenos de ideas, cuando llegamos al trabajo nos sometemos o nos votan. O nos sometemos a una estructura donde a alguien se le ocurre decir, las empresas socialistas deben tener la eficiencia capitalista. Así lo dijo uno de los presidentes de una empresa de Guayana. El socialismo está en la distribución de la riqueza de las empresas. O sea, que si sigo matando a la gente dentro de las empresas no importa. Entonces, eso evidencia que hay un mito acerca de la eficiencia y el eficientismo capitalista. Chávez no nos habló de la eficiencia o nada refiriéndose a poner a producir a costa de lo que sea. Chávez dijo 5 grandes líneas estratégicas que si ustedes las ven, cada una está en la otra. Y el poder dialéctico de esa se reduce si cuando vamos a aplicar como receta, creemos que un proyectico que está por allá no está vinculado con los demás. Recuerdo una vez en la Bolivariana que un estudiante nos dijo que porque estábamos estudiando el desarrollo local, porque él no iba a ser un licenciado para Catia y el otro iba a ser para Petare, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo voy a recordar una experiencia que viví recientemente. Yo fui al Pao, pueblo de Guayana, donde tenía uno de los cerros más importantes de hierro de Venezuela. En este momento, en vez de cerro, hay un hueco de 100 y pico de profundidad y entonces Ferrominera se tuvo que ir. Está lleno de agua y son 2 grandes lagunas. Yo quiero saber, le dije a ese estudiante de la Bolivariana, si todo lo que pasa en el Pao no tiene que ver con toda la situación mundial. Cada cosa que ha vivido ese pueblo no ha sido determinado por los habitantes del Pao. O sea que desde el Pao puedo conocer el mundo, desde Catia puedo conocer el mundo, porque la mundialización de hoy hace que desde lo local, lo que conozco, lo chiquitico, pero yo no hago el socialismo en una fábrica, yo no hago el socialismo en el Pao, pero si yo no comienzo a emanciparme desde el Pao, desde la fábrica, y unir la lucha del Pao con la de la fábrica, con la otra y con la otra y con la de los otros países, no vamos a cambiar la humanidad, porque el socialismo no se construye porque la barbarie capitalista ya haya llegado a un nivel de decadencia tal. Podemos destruir el planeta y no lograr el socialismo. Hay que planificar, hay que organizarse y hay que crear. Y para eso necesitamos una educación emancipatoria, una educación que nos permita conseguir develar de la realidad cuáles son aquellos elementos contradictorios que debemos exaltar para poder cambiar la realidad. Con medidas reformistas no se cambia la realidad, mejoran las condiciones de vida, pero no son duraderas. Y en cualquier momento se nos acaba el petróleo y también vamos a volver a las condiciones anteriores. Por lo tanto, convertir a una educación bolivariana es hacer nuestro país un país productivo y cuyos procesos de producción, racionalmente utilizando los recursos de la naturaleza, nosotros podamos vivir en condiciones realmente dignas para toda la población y con una calidad. Pero si queremos seguir con el modelo capitalista insaciable de ganancias, no vamos a lograr. No va a haber petróleo a 100, a 120 que pueda con la insaciabilidad de las necesidades que genera el capitalismo. Por eso que vemos con dolor que la gente no aprecie muchas de las reivindicaciones que ha dado este gobierno, que ha sido impresionante. Pero es que la cultura burguesa le lleva siempre a pensar que la única meta es el dinero, el dinero, el dinero, y las necesidades te las crean artificialmente porque ahora hay que comprar el último modelo de teléfono porque no hay cobertura, porque no sé qué cosa, porque te generan la necesidad. Tú no puedes comprar lo que quieras porque la tecnología se va caducando intencionalmente, es planificada.
y tú te generas la necesidad de comunicación y después no puedes comunicarte porque el piazo teléfono tiene la tecnología 3 y yo necesito la 4 y el año que viene la 5, porque de verdad, y dice, de las 80 funciones utilizo 1, pero esa una, que es la que necesito, tiene que ser con la última tecnología. Entonces realmente tenemos que ver si realmente nosotros vamos a lograr esa relación de totalidad, que la educación no está aislada del trabajo y el trabajo no está aislado de la investigación. Nosotros tenemos que hacer un trabajo emancipado y realmente termino señalándole esta experiencia que para mí, después de haber estado en Guayana, regresado a Caracas, haber trabajado en el pedagógico, etcétera, etcétera, graduada de doctora, pasar por 10 años trabajando en la Revolución Bolivariana con distintos cargos que no tenían que ver con la educación, salvo los meses de la Bolivariana, resulta que regreso ahora a la educación con una experiencia impresionante. ¿Cuál es? Se construye la praxis revolucionaria con los propios trabajadores. Esto que está aquí, este libro, que se llama La Naviera Socialista del Orinoco, es un trabajo que hice conjuntamente con 4 trabajadores portuarios, uno de ellos Cariña, Edgar Pérez, que es el que nos ayuda a escribir la historia de cómo salieron los puertos en Guayana, dramático, triste cómo fue, y resulta que esto se convirtió en el plan de acción de los compañeros. Aquí hay testimonios de lucha. Esta es la educación que necesitamos para la praxis revolucionaria. Y yo tengo el orgullo de haber estado junto con ellos, haber aprendido de ellos y haber validado algunas teorías que uno tiene en la propia realidad. Pero también construimos nueva teoría. Aquí hay una propuesta de cómo organizar esa empresa naviera. Hay una propuesta de cómo organizar el trabajo humano. Quiere decir que esta, para mí, es la verdadera educación bolivariana, la que trabaja con el trabajador formándose para que el conocimiento tenga significado en la transformación social. Seguimos soñando con que en algún momento se dará la oportunidad. Cuando fui a visitar a Chávez en el cuartel de la montaña, sí, yo me reuní con él imaginariamente y le pregunté que por qué tantos sueños que trataba de construir en Guayana no se daba. Yo siento que él me respondió que no era fácil, que había que continuar luchando, porque la historia no se hace en un año ni en 2, no se cambian las costumbres, porque yo me pregunté por qué habíamos fallado, por qué la naviera no se había dado, que este era un sueño hermoso. Y él me dijo, hay que seguir luchando y seguir uniendo, construyendo patria y organizándonos. Y esa es la educación. Para eso estoy al servicio de la educación. Y hoy que vuelvo a regresar con todos los hierros a lo que ha sido hasta ahora mi formación de vida en la educación, vengo con esa riqueza de haber trabajado durante estos 6 años en Guayana directamente con los trabajadores, construyendo conocimiento sin escuela. Porque cada fábrica, cada espacio de lucha es una escuela y eso es lo que nosotros queremos hacer. Esa es la educación bolivariana.